Bueno, eh, muy buenas noches, estimada. Ahorita lo que te voy a dar es el resumen teórico del tema de cocientes notables, el cual o ya has tocado o sería bueno repasar para que haya una mejor comprensión del... Justamente, mira, solo un problema, lo mucho que implica, todos los conocimientos que hay por detrás. Y en sí debería estar hablando de todo el tema de división de polinomios, pero nos vamos a tardar y el objetivo no es abrumarte, sino que entiendas y de manera sencilla, ya que en sí, como te digo, esto es un resumen teórico. Más adelante, cuando tengamos tiempo, ya nos vamos a drogar y vamos a profundizar en en la forma de realmente dónde están en los cocientes notables, porque nos va a servir para cuando ingreses el tema de esto, resolver límites de esta forma, racionales, límites racionales. Pero bueno, primero que todo recordando de que la forma de la división de un polinomio es de que yo tengo el polinomio dividendo y tengo el polinomio divisor, como te acordarás, lo que se obtiene es que yo tengo dos polinomios que son el polinomio cociente y el polinomio residuo, donde decimos que la división es exacta cuando el residuo es igual a cero y decimos que es inexacta cuando el residuo es diferente de cero. Como tú sabrás, primero aprendemos lo que es la división entre monomio, polinomio entre monomio y por último polinomio entre polinomio. Está cumpliendo muchas condiciones. Entre ellas de que el grado del divisor, el grado del divisor, el grado del divisor siempre debe ser mayor o igual que el grado del, no, del grado del dividendo debe ser mayor o igual al grado del divisor. Si no, no está correctamente definida la división de polinomios como tal. De hecho, en el libro de Rubiños de álgebra que tú tienes, te darás cuenta que, por ejemplo, cuando yo trato de dividir x entre x menos uno, me va a dar una expresión trascendental que es esto tipo algo que llega hasta el infinito, o sea que es infinita, no tiene final. Como tal, eso ya no es una expresión polinómica, sino ya es trascendental. Pero como te digo, eso es aparte. Ahora, ¿para qué hemos hecho este repaso? Justamente, cuando la división es exacta, ¿qué es lo que yo obtengo? Esa parte de aquí se cancela. Lo que me va a dar, ¿qué cosa nada más? El cociente, el polinomio cociente, ya. Se dice cociente notable a aquella división de polinomios donde yo, por la forma del dividendo y el divisor, de la forma de la división, yo ya puedo conocer la forma del cociente sin la necesidad de efectuar la operación. Y para que se cumpla las condiciones básicas de que es un cociente notable, es que tiene que tener esta forma, x a la n más o menos a la n, dividido entre x más menos a, donde esto se entiende que debe tener las bases iguales, a esto me refiero con bases iguales, y exponentes iguales. Estito de acá, exponentes iguales. Ahora, existen solo cuatro casos posibles de combinaciones. Sería pues esto, entre más y menos sabes que hay dos posibilidades. Primero el más, luego el menos, luego también más con menos. Eso me daría en total cuatro posibilidades. Esto es una tabla, la cual sería muy útil que ya la tengas ahí al toque para no estar revisando caso por caso. Aquí de frente los vamos a analizar. Para que te los memorices, para que los memorices, porque después ya cuando los demuestres, se te va a quedar mucho más claro, pero por ahora lo importante es que lo memorices. Ya otro nos daremos un tiempo, que hasta los domingos, para que lo demostremos y pues, seas una loba como yo, esto de la siguiente manera. Primero, que el denominador sería de la forma x menos a y luego que el denominador sea de la forma x más a. Y después ya hago copio, sería básicamente copiar la forma y ahora poner menos más, tipo como pasa cuando por ejemplo, te memorizas por primera vez las identidades trigonométricas, ¿te acuerdas? Por ejemplo, cuando era seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cómo era? Era primero co, ca, co, ca, helada, heladita, helada, heladita, caco, coca.
Ya, lo mismo sería aquí. En este caso, lo primero que va a hacer sería negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, analizando estos casos sería, primero la condición del exponente. Lo primero que se analiza es la condición del exponente para determinar si es cociente notable. En el caso de que tú tengas esta forma de acá, de x a la n menos a la n entre x menos a, n puede ser par o impar. Cualquiera de esos casos donde n puede ser, por ejemplo, 3, 5 o puede ser 4 o 2, siempre te va a arrojar un cociente notable. La forma del cociente notable, que sería, pues, como tú sabes, un polinomio, es la unión de varios monomios por medio de la adición o la sustracción. En este caso, los signos solo serían, pues, una serie de sumas. Por ejemplo, sería el primer término A más segundo término B más C más D más. ¿Ya? Y por último, la forma del cociente notable en este caso sería, para que no te olvides, recuerda que cuando yo divido un polinomio, el grado del cociente se obtiene como el grado del divisor, digo, del dividendo menos el grado del divisor. Así se obtiene. En este caso, ¿cómo yo obtendría el grado del cociente notable? Sería n menos 1. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Y se repite, bueno, y se va dando la forma de un cociente notable. Si eres observador y te estarás dando cuenta, este polinomio es de la forma homogénea. Recordando que un polinomio homogéneo es aquel que está conformado por varios monomios. Bueno, en sí, sí, varios monomios como tal. Y, y que la característica de dicho polinomio, la condición de dicho polinomio es de que cada grado relativo de cada monomio esto es igual, es igual. O sea que el grado absoluto es igual al grado relativo de cada uno de los monomios. Solo recordando para que no por si te olvidaste, porque nadie es perfecto y la memoria es frágil. Ahora, en el caso de que tú tuvieras el denominador con menos y el numerador con más, no hay cociente notable, no hay cociente notable. Por lo cual aquí vacío, vacío, vacío. Como tal, eso no es cociente notable. Como te digo, pero ¿por qué se anota? ¿Por qué siempre lo ponen? Bueno, lo que pasa realmente es de que si bien no es cociente notable, es que eso de aquí viene de una forma de las posibles formas, las posibles combinaciones que tiene un cociente notable. Como tal, sería esta y esta, la forma que deberías de aprender. Pero eso de aquí se descarta porque, pues, no es un cociente notable. Entre comillas, porque como tal sí es cociente notable, ya que lo que realmente aquí te va a dar es una serie de fracciones. O sea, yo conozco la sucesión de fracciones que se va a dar, pero el problema es de que si no me equivoco, creo que es infinita la suma el cociente es infinito. O sea, es una expresión trascendental, si no me equivoco. O creo que era porque no es homogéneo, porque eso lo vamos a ver en las propiedades de los cocientes notables. Ahorita lo vamos a hablar. Pero mira, tú solo quédate con que no es cociente notable, pero te meto la semilla de la duda para que, como te digo, manejas, entiendas correctamente el concepto, en este caso este tema, el concepto, el tema. Que como tal, esto, como te digo al inicio, lo puedes memorizar y ya con el tiempo, con la práctica, y con un poquito de tiempo podemos hasta demostrarlo y ya si te olvidas puedes incluso demostrarlo al toque y ya pues te sale. Y ahora, mira, vamos a hablar del caso de los denominadores que ahora serían una suma, una adición, ya. En el caso de estos, primero, cuando tú tengas positivo, cociente positivo, la única forma de que sea cociente notable cuando este es negativo es cuando n es un número par. Cuando n es par, por ejemplo, x a la cuarta menos a cuartos debe ser dividido entre x más a. Esto es un cociente notable. X a la décima menos
raíz cuadrada de 2 elevado a la 10 dividido entre x más raíz de 2, eso también es un cociente notable, etcétera, 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 etcétera. Ahora, la condición de los signos es de que el cociente notable va a ir alternándose entre más y menos, más, menos, más, menos. Y ese va a terminar en el último término del cociente como un menos, como un menos, como un menos. Ahora, por último, el cociente notable tendría esta forma: x al n menos 1 menos y al n menos 2 por y más, menos, menos, hasta que quede como menos y a la n menos 1. Aquí, como te digo, se puede notar el menos, que termina siempre en un menos. Esa es la confianza. Para que tú te memorices el orden del más, menos, simplemente basta con acordarte de que en ambos casos los signos se van alternando entre más y menos, y que cuando es par, cuando cumple esta condición, automáticamente tú sabes que el último termina en menos. Ese, en este caso, caso contrario va a ser cuando n sea impar, por ejemplo, x a la, no, a la sexta no, ese es par. X a la séptima más y a la séptima dividido entre x más y, eso es un cociente notable. Yo sé ya que va a tener signos alternados. Y por último, yo con toda seguridad voy a decir que se termina en un más. Que se termina en un más. Ese va a terminar en un más. Y va a tener los signos alternados. Por ejemplo, otra forma de que te acuerdes la forma de estos cocientes notables es de que, como tú sabes, x al n menos a, el caso más común para que te acuerdes, sería el de la diferencia de cubos, ya que una diferencia de cubos, ¿cómo me va a dar? Queda como a más b, cociente de qué cosa. No, espérate. No, me hueveo, jaja, pa' que. Perdón. Aquí sería al revés, sería x, en este caso sería de x al cuadrado, mejor x al cuadrado, porque también es cociente notable. X al cuadrado, no nos vamos a complicar. X menos y al cuadrado, ¿cómo es? X menos y, multiplicado por x más y. ¿Y cómo es cociente notable? Si yo lo divido entre x más y, ¿cómo es acá? X más y, chao, ¿qué te queda? No cumple que es un cociente notable, solo me queda x menos y. ¿Y cómo termina? Con el signo del menos. Y aquí ya se aplicaría, por ejemplo, el que te digo, el x cubo más y cubo entre x más y, que sería igual a qué cosa? A x más y multiplicado, bueno, x cuadrado más x por y más y cuadrado y dividido entre x más y. Chao, ¿qué te queda? Aquí está pasando algo malo. Aquí está pasando algo muy malo. No está cumpliendo la alternancia de signos. Miércoles, ¿verdad? No está cumpliendo que el signo se está alternando. Eso está mal. Eso está muy mal. No, soy imbécil, perdón, soy imbécil, soy tarado. O sea, no lo soy, pero o sea, es que ando desconcentrado. Eh, creo que me voy a echar a dormir un ratito para recuperar fuerzas. Ya. Aquí x más y cuadrada y ahora sí cumple. Y así más, menos, más. ¿Y cómo termina? En positivo. Siempre termina en positivo. Perdón. Errores técnicos. Pero bueno, esa es una manera, por ejemplo, de que te acuerdes. Como siempre, la forma del cociente notable. Como te digo, puede ser la propia tabla, haces tu propia tabla, repites la tabla y haces la alteración menos, más, o te basas en el caso de los cocientes, de productos notables. De hecho, si te das cuenta, una manera de demostrar los cocientes notables y que cumplan es por inducción. Inducción significa de que yo haga, en RM lo has visto, hago caso uno, hago caso 2, hago caso 3, hago caso 4, y bueno, solo va a ser realmente con 3 normalmente. Si veo que la condición que estoy pidiendo se va cumpliendo de manera consecutiva 3 veces, en ese caso digo que la proposición es verdadera y puedo hacer todo un axioma. De hecho, gran parte de la matemática se verifica por el principio de inducción, que es una cosa bien fumadota. Ahora, para terminar
Para terminar esto, perdón, se está quedando muy largo, como te digo, yo quiero explayarme, que entiendas una compensación de lo que no puedo enseñarte presencialmente, es el que cumple las siguientes propiedades. Primero es de que el índice del cociente notable, el n, del x a la n, más menos a la n, te va a indicar el número de términos que va a tener el cociente. El cociente. No confundas con el grado. El grado es diferente al número de términos. Puede pasar que te olvides por el miedo, la presión. No eres perfecta, nadie lo es. Solo para que te acuerdes. Ahora, cuando n es par, existe un único término central. ¿Qué quiere decir que es un único término central? Mira, si te has dado cuenta de, por ejemplo, agarremos, como te digo, el ejemplo de x al cubo más y al cubo dividido entre x más y. Ya, automáticamente la forma del cociente notable sería x cuadrado, esto, otra vez, x menos y más y al cuadrado. Ya, ¿te das cuenta que cuántos términos son? Son tres términos. ¿Y cuál sería el término central? El término central se refiere al término medio, que tenga la misma cantidad de términos tanto por la izquierda, tanto por la derecha. Sería uno, 2 y 3. Este sería el término central, porque tiene un término a la izquierda y un término a la derecha. En cambio, y hay confirmados que tiene un término central. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, el x a la cuarta más y a la cuarta dividido entre x más y? Ah, no, 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 no. Esto no está bien, esto no está bien. Esto, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Perdón, 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 perdón. ¿Qué ejemplo te puedo dar para, en el caso de que es esto, el grado sea, esto, espérate, espérate. N es impar, n es impar, n es impar. Ay, no, perdón. Aquí también me he equivocado. Ya, el sueño me está matando, ¿ah? Qué feo. Cuando n es impar, solo existe un único término central y cuando es par, pucha. Ah, te voy a volver a nombrar costura, bien, puta, qué imbécil. Ah, ya, bueno. Y eso que duermo 2 horas, esto extra, aparte de las que ya duermo. Pi, 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 pi. Bueno, esto, ya. Cuando, por ejemplo, es par, ahora ya va a haber dos términos centrales. Dos términos centrales, es lo que se va a cumplir. Hay dos términos centrales. Digamos, x sexta más y sexta entre x más y. Ya. En ese bonito caso tendría la forma de x quinta menos x cuarta por y más x cubo de y menos x cuadrado y cubo más xy al cuadrado menos, no, y cuarta menos y a la quinta. Ya no, aquí me equivoqué, aquí no es más, aquí era menos. Perdón, ya. Esta es la forma que iba a obtener, ¿ya? Esta es la forma que iba a obtener. Pero si te das cuenta, aquí no hay un término central, no hay un único término central, porque hay dos términos centrales. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 términos. Ya. Si yo, digamos, tengo por término central al tres, tiene dos términos a la izquierda, pero tiene tres términos a la derecha. Pero si yo agarro al 4 cumple que tiene dos términos a la derecha, pero tiene tres a la izquierda. En ese caso, yo digo que ambos son términos centrales, porque digamos si esto solo fuera digamos que fuera solo como un A, un solo término. Ahora se cumple que tiene qué cosa, dos términos a la izquierda y dos términos a la derecha. En ese caso digo que esos ahí son, esos dos acá son el término central. Ahora, para especificarte cuál de los dos deberían decirte el término central por la derecha, que sería esta de acá, o el término central por la izquierda, que sería esta de acá. O también esto por el número de términos. Normalmente, ya ahorita vamos a hablar de eso, todavía no nos descontrolamos, ahorita vamos a hablar de eso ya. Por último, como te decía, un cociente notable tiene la propiedad que es un polinomio completo, es un polinomio ordenado de manera
creciente respecto a x, respecto al primer término. No necesariamente esto puede ser x, esto puede ser a, eso puede ser raíz de 10, puede ser, no, logaritmo, no, creo que no cuenta el logaritmo. Pero se entiende mi punto. En sí el x solo es una manera de representar una variable que puede tomar cualquier forma, porque la variable, bueno, ya es, está de más que te lo explique. Bueno, realmente no me gusta sobre esto, suponer cosas. Te habrás dado cuenta que me gusta siempre preguntar. Ah, ya. Y por último es homogéneo. Homogéneo, ya te expliqué de que grado absoluto es igual a que grado relativo y todos tienen el mismo grado relativo. Bueno, ya. Por último, si yo digamos tengo una expresión de la forma x a la n más a la séptima dividido entre x al cubo más a la m, digamos, no, y me dicen que es un cociente notable, esta proposición es verdadera sí y solo sí n entre 3 es igual a 7 entre m. Estamos haciendo un ejemplo, eso creo que no es cociente notable, pero solo te di para que hagas un ejemplo. Si a mí me dicen que este es cociente notable, tiene que cumplir esta propiedad, tiene que cumplir esta cosa. Si no, no es cociente notable. Ah, y aquí también eso, que es m menos n. No te vayas a confundir de que el X indica el índice del cociente notable. Digamos, solo fuera cualquier número. Es cualquier número o cualquier expresión, cualquier variable. Ya, eso de acá se tiene que cumplir y eso tiene que ser igual al exponente del cociente notable. El, el que va a determinar la forma de todo el cociente notable. Por último, para cualquier término del cociente notable, para calcular cualquier término de un cociente notable, se calcula que para el primer caso de x a la n menos a la n entre x menos a, el término enésimo sería término enésimo como cualquier término, como quinto, cuarto, etcétera. Yo le pongo m para que no te conformas con el n del exponente del cociente notable, porque hasta por la notación yo entiendo que el cerebrito te juega y fue. Por eso, por ejemplo, a mí en lógica no me gusta usar el P o Q, me gusta utilizar A y B, porque son variables. Están representando algo que puede tomar cualquier forma. Y así mi cerebro no se confunde con P, entonces Q, que negación, simétrico, que queda feo, porque no estamos acostumbrados a usar ese tipo de notación. Te va a chocar cuando aquí en la uni, por ejemplo, ya ves cosas como epsilon, delta, tau, lambda, cosas feas, cosas bien feitas que ya a su momento. Ya. Como te digo, para calcular cualquier término del término enésimo de la primera forma, del primer cociente notable, de acá, para cualquiera sin necesidad de incluso desarrollar todo el cociente notable, porque habrá problemas que solo te pregunten esa forma de acá, es simplemente utilizando que la variable, bueno, la forma, eso por ejemplo puede ser como te digo, un x al cuadrado, un raíz 3 de raíz 3 a la cuarta, bueno, imagínate cualquiera, se eleva primero al exponente del cociente notable y le restamos el término que va a ocupar. Por ejemplo, yo quiero hallar el cociente es de grado 10 y el término, el que yo quiero hallar es el quinto. En ese caso sería, digamos, x a la 10 menos 5. Y ahora, para la segunda parte del cociente, el segundo término, sería elevar ahora el que yo quiero hallar, el término, en lugar del término que yo quiero hallar, y le resto solo una unidad. En este caso yo te di el 10, yo quiero hallar el quinto, aquí como sería 5 menos 1, que sería 4. Sería en ese caso, ¿qué cosa? X a la quinta y a la cuarta. Y, oh sorpresa, justo creo que es un término central. Uno de los términos centrales porque es par. Ahora solo me faltaría en el caso de los otros dos restantes, justamente es el de signos alternados, que sería x a la n menos a la n entre x más a, cuando este es par, y el de x a la n más a la n entre x más a, cuando este es impar. Ahora, si yo quiero hallar un término par, yo quiero hallar un término par, ¿qué significa? O sea, que yo, por ejemplo, yo quiero hallar el posición 2, posición 10, posición 22, etcétera, 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 etcétera. Ah, no, no, digo, impar, 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 impar. Bueno, par, ya, hablemos del par. Digamos, estamos hablando del par. En ese caso, el cociente notable va a tener qué cosa? Menos. Menos, 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 menos. Va a tener de signo el menos.
En cambio, si yo quiero hallar uno impar, un impar, un impar, un impar, me va, el cociente va a tener el signo positivo, signo positivo. Si te das cuenta, el primer término, como es uno, uno es impar, siempre va a ser ¿qué cosa? Positivo. Oh, ahora tiene todo más sentido. Y aquí puedo notar, ¿qué cosa? Que X está potencial. Bueno, se repite la fórmula, de hecho, se repite la fórmula. Lo único importante es que tengas pendiente de que para estos casos, y aquí se importa el signo. Aquí se importa el signo porque, como te habrás dado cuenta, en esta forma, como el signo se mantiene, sea impar o impar, o sea, positivo, 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 no importa. En cambio, aquí se importa, aquí es alternado, justamente porque es alternado, se tiene que tener en cuenta eso de acá. Término impar, en ese caso va a ser positivo el signo del término. En cambio, si es un término par, el signo es negativo. Con eso estaría casi terminado todo este tema de cocientes notables. Lo único que quedaría sería que te mande. El domingo practicamos, ¿te parece este tema? Para la práctica también creo que va a venir a este tema. Bueno, en sí, lo último, la razón por la que toqué este tema y de paso te sirve para que lo vayas viendo, es de que si te habrás dado cuenta, por ejemplo, repasando, mira, yo tengo x a la n menos a a la n dividido entre x menos a, y el otro caso sería x a la n menos a a la n entre x más a y x a la n más a a la n entre x más a. Ya. Si te acuerdas, ¿esto qué cosa me da? Me va a dar qué cosa? El cociente de la forma n menos uno más x a la n menos 2 de y más ta, hasta y a la n menos uno. ¿Qué pasa si yo multiplico esto por x menos a? Eso se cancela, eso se cancela. Aquí estamos demostrando que el x menos a en efecto viene de eso de acá. Viene de x a la n menos uno más x a la n menos uno por y menos 2 por y, tal, aquí hasta el x menos a. Estamos demostrándolo. ¿Y qué cosa? Estamos obteniendo un nuevo producto notable. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo multiplico esto con esto, ¿qué cosa me va a dar? Esto de acá me va a dar, eso de acá me va a dar, eso de acá me va a dar. Por consiguiente, puedo decir este nuevo producto notable. Yo digo que x menos a multiplicado por x a la n menos uno más x a la n menos 2 multiplicado por y más sucesivamente hasta y a la menos uno, ¿qué cosa me va a dar? Siempre me va a dar un x a la n menos a la n. Por ejemplo, yo tengo x menos y. Y a mí se me ocurre aquí poner 7 menos uno. ¿Cómo sería? 6. 6 más x a la quinta por y más sucesivamente. Bueno, sí, para ahorrar tiempo, porque en sí tú solo copias. Sería así, mira, por ejemplo, el siguiente término, ¿cómo sería? X a la cuarta de y al qué cosa? Al y al cuadrado más sucesivamente hasta y a la sexta. ¿Y esto qué siempre me va a dar? Esto siempre me va a dar x a la séptima menos y a la séptima. Creo que ya te estás dando cuenta por qué te he enseñado esta parte de cocientes notables. Creo que ya te vas dando cuenta. Esto se va a cumplir siempre para cualquier n, sea par o sea impar. Siempre se va a cumplir. Sea n impar o impar. Se cumple este producto notable. Es acá. Ahora también ya sabes, y eso también se apoya por eso decir que te puedes apoyar de, por ejemplo, el x menos y. X cubo. No, perdón. Esto era x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Qué siempre me va a dar? ¿No me va a dar x menos y al cubo? X menos y. X más y. ¿Qué siempre me va a dar? X cuadrado menos y cuadrado. Yo hago x menos y al cubo. ¿Cuál sería ahora? ¿Cuál sería ahora? Porque no hay que mecanizarlos. No puede ser solo este caso. Hay más casos. Hay infinitos casos. ¿Cómo sería ahora? Ese x al cubo, ¿cómo le llamo? A menos b a n menos uno. Pero, yo sé que a por
a a la n menos 1, ¿qué cosa me va a dar? A la n. En este caso, yo lo que puedo hacer es x al cubo multiplicado por, en este caso, ¿cuál sería? X a la 9 menos 1. Y eso me va a dar qué cosa? X a la x 9 10 a la, no, x al cubo. Perdón, la cerebral, la cerebral. Llámale esto 7. Esto sería x al cubo a la 8. Porque este 7, ¿qué cosa viene? De x al cubo a 8 menos 1. Y de x al cubo. Y la fórmula de cociente notable sería y al cubo, x a la octava. O a la octava menos y a la octava. Así lo podemos interpretar. Y así puedes darte más casos. Pierde el miedo. ¿Sabes cómo vas a perder el miedo? Así date más casos. Y así tú solita date ejemplos que demuestren la teoría. Mira, lo mejor que puedes hacer, perdón, de hecho, si te confundo y te mareo con solo teoría, y te doy solo unos pocos ejemplos, es- y eso que está durando largo, yo de hecho tenía pensado todavía más largo hacer las cosas, con problemas y todo, como te digo, el domingo ya practicamos. Lo mejor que puedes hacer es de que tú tienes la teoría, date ejemplos de la teoría. Al toque, date ejemplos de la teoría. No rebuscados, no que utilicen cosas de temas superiores, no. Date ejemplos que utilicen la teoría al toque. Al toque me refiero que que solo usen el concepto que ya tienes, el nuevo concepto que tienes y temas anteriores. Porque nada me sirve yo hablarte aquí de números complejos, de funciones, de límites, que esto, que lo otro, por una aplicación la cual me va a confundir porque yo no conozco primero en qué me va a servir en números complejos, pero un número complejo tiene conjugada, que esto, que el otro, una función, que yo sepa una función, que esto es una evaluación, y te vas a marear por gusto. Es un error que, por ejemplo, a veces suele cometerse el pro en sus problemas de demostración de la teoría o de aplicación de la teoría. Se complican de más. Lo importante es ir de lo básico a lo complejo. Y bueno, ya para ir acabando y para que no te marees, en este caso aquí se repite lo mismo. Aquí, por ejemplo, sería x más a de x a la n menos 1 menos x a la n menos 2 por y más sucesivamente hasta a menos y a la n menos 1. Este sería el nuevo producto notable y este sería, por ejemplo, también el x más a con xn menos 1 menos xn menos 2 por y más sucesivamente hasta más y a la n menos 1. Y el n, ¿qué cosa es? El n es esto. Aquí el n debe ser par y aquí el n debe ser impar. Bueno, con eso sería todo respecto al tema de cocientes notables de una manera entre comillas resumida. Espero que te haya servido. Cualquier duda me la comentas. Suerte, cuídate.